Un saludo, hermanos, un saludo a todo el pueblo cristiano, donde quiera que esté congregado en esta mañana. De manera particular, a las familias de la iglesia local, Puerta de Fe, de esta ciudad de Campeche. Hoy continuamos con el tema disciplinas espirituales. Vamos a pensar hoy en la necesidad de ser alimentado. La necesidad de ser alimentado con la palabra de Dios. Voy a invitarles a cerrar sus ojos, inclinarse y vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana solicitamos humildemente tu respaldo a través de tu Santo Espíritu, para que nos guíe a través de tu palabra y encontremos el mensaje que tienes preparado para nuestras vidas, como parte de tu pueblo aquí en la tierra. Bendícenos a todos, bendice a mis hermanos allá en sus hogares, bendice a todos los oyentes, si algún familiar, algún amigo les compartido este mensaje, hasta ellos también envío, Señor, palabra de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 33, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 33 nos habla de la ocasión cuando Moisés bendice a las tribus. Versículos 9 y 10 dice así: dijo de su padre y de su madre, no los tomó en cuenta, no reconoció a sus hermanos y hasta desconoció a sus hijos, pero tuvo en cuenta tu palabra y obedeció tu pacto. Le enseñó tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Presentó ante ti sobre tu altar el incienso y las ofrendas del todo quemadas. Otras referencias bíblicas la encontramos en Josué capítulo 1, versículo 8, que nos habla también acerca de la necesidad que como hijos de Dios tenemos de ser alimentados con su palabra. Josué 1:8 dice: recita siempre mis mandamientos, medita siempre en mis preceptos, en mis ordenanzas, de día y de noche. Cumple con cuidado con todo lo que mis mandamientos establece, pues es para tu bien, y entonces prosperarás y tendrás éxito. El 119 de los Salmos, todo 119 nos habla, es una disertación extraordinaria acerca de la gran necesidad que tenemos nosotros los hijos de Dios de nutrirnos, de alimentarnos con su palabra. En el Nuevo Testamento, en San Juan 8:31, Jesús dijo: si se mantienen ustedes firmes en mis palabras, si se mantienen firmes en mis enseñanzas, dijo Jesús, en San Juan 8:31, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Como base los versículos de Deuteronomio 9 y 10 del capítulo 33, cuando Moisés bendice a las tribus, nos encontramos, dice a partir del versículo 8, acerca de Leví, dijo: el Urim y el Tumim que son tuyos, los has dado al hombre que favoreces. Lo pusiste a prueba en Masá, en las aguas de Meriba, contendiste con él. Dijo de su padre y de su madre, no los tomó en cuenta,
no reconoció a sus hermanos y hasta desconoció a sus hijos, pero tuvo en cuenta tu palabra y obedeció tu pacto. Les enseñó tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Presentó ante ti sobre tu altar el incienso y las ofrendas del todo quemadas. El contexto de este momento en que Moisés bendice a la tribu de Leví con estas declaraciones, la encontramos, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, vamos a ello para completar el cuadro bíblico y tener así un panorama completo de la necesidad de ser alimentado o de alimentarse con la palabra de Dios. Éxodo 32, a partir del versículo 26, dice así, versículo 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso Moisés a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor y Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Esto es muy interesante, hermanos, ¿sí? Hay que recordar, Moisés subió al monte Sinaí a estar en la presencia de Dios, a hablar con Dios, y Dios habló con él. Y cuando Moisés descendió, ya el pueblo se había fabricado un becerro de oro, con el pretexto de que Moisés ya había demorado mucho. Juntaron oro y Aarón les hizo un becerro de oro y les dijo: aquí está el Dios que les sacó de Egipto. Moisés desciende de Sinaí, se encuentra con eso, y entonces Dios se disgusta. Es provocado el furor de Dios por este pecado de idolatría de parte del pueblo, y Dios determina destruir al pueblo. Moisés intercede por el pueblo para que Dios no lo haga, y entonces Moisés se para a la entrada del campamento y se dirige a las tribus, a todo el pueblo, y les dice: los que estén de parte mía, pásense junto a mí. Esta tribu de Leví no necesitó que se le repitiese la invitación. Inmediatamente todos los de la tribu de Leví se pasaron junto a Moisés, que pasarse junto a Moisés significaba estar del lado de Dios. Por eso es que cuando Moisés en Deuteronomio 33 bendice a las tribus, a la tribu de Leví le toca una bendición extraordinaria. La razón es que desde entonces la tribu de Leví había reconocido su necesidad de conocer la ley de Dios, su necesidad de vivir conforme a la ley de Dios. De ahí que cuando fueron convocados por Moisés para estar del lado de él, inmediatamente respondieron, no lo dudaron ni por un instante, no hubo necesidad que Moisés suplicase. Ellos inmediatamente estuvieron de parte de Dios, mostrando así celo por Dios, celo por la ley de Dios, celo por los mandamientos de Dios. Hermanos y amigos, para que los de la tribu de Leví hicieran esta actitud de estar inmediatamente de parte de Dios, ¿sí?
era indispensable que estuviesen ellos bien entrenados en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Por eso, ellos habían reconocido su necesidad de alimentarse con la palabra de Dios. Por eso es que cuando fueron convocados por Moisés, inmediatamente respondieron, mostrando así celo por Dios, por la causa de Dios, celo por la palabra de Dios. Esta tribu de Leví fue distinguida por haber reconocido su necesidad de alimentarse con la palabra de Dios y haberse llenado con esa palabra y haber actuado en el momento correcto, en el momento que se les requirió, conforme a esa palabra. Tuvieron una distinción honorífica. Además, se les dio, de acuerdo a Éxodo, que ya leímos en el capítulo 32, Moisés les dijo, hoy Dios les ha dado a ustedes toda autoridad conforme a su palabra. La otra bendición que recibió la tribu de Leví, a causa de estar alimentados de manera correcta con la palabra de Dios, es que fueron autorizados para instruir al pueblo de Dios en los preceptos, en los mandamientos de Jehová el Señor. No solamente para adoctrinarlos, sino también la tribu de Leví fue bendecida y recibió autoridad para juzgar entre sus hermanos. Esto es muy interesante. Hoy nosotros también, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, llegan momentos en que tenemos que tomar decisiones extremas. La tribu de Leví tuvo que tomar una decisión extrema de estar del lado de Dios, sin titubeo, sin pensarlo, tener esa seguridad. Hoy nosotros estamos ante situaciones difíciles en la cual Dios también demanda que estemos de parte de Él y no debemos tener ninguna duda. Y para no tener duda de responderle a Dios y decir, aquí estoy, Señor, junto a ti, de tu lado. Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos la gran necesidad de alimentarnos con la palabra de Dios. Una experiencia común que nosotros miramos en la vida de la iglesia, de manera particular en un recién convertido. En un recién convertido hay una avidez, un deseo extraordinario por leer la palabra de Dios. Así sucedió con un recién convertido que en esta ocasión llamaremos Juanito. Era joven, no tenía muchas responsabilidades, así que tenía tiempo suficiente para dedicar horas y horas a estudiar, a meditar la palabra de Dios. Y esta entrega, esta necesidad que sintió de alimentarse con la palabra de Dios, le hizo a él madurar y crecer, obtener grandes conocimientos para su vida. Y eso le facilitaba la comunicación con otras personas en su deber de compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pero pasaron los años y Juanito encontró novia, Juanito contrajo matrimonio, llegaron los hijos, aumentaron las responsabilidades y llegó un momento en que Juanito sintió su vida muy diferente. Sintió que su vida ya no tenía sentido, todo era puro trabajo, se sentía cansado y seco espiritualmente. Ya no tenía esa facilidad para compartir la palabra de Dios con otros. Juanito meditó en los días de su conversión y concluyó de que la razón de esa disminución de su pasión, de su celo por el Señor,
esa sensación de debilidad espiritual, de sequedad en su espíritu, era ocasionado porque ya no se estaba alimentando con la palabra de Dios como lo hizo en sus primeros meses de haberse convertido al Evangelio y ser hecho hijo de Dios. Entonces Juanito, ante este descubrimiento, él decidió de manera disciplinada organizar su vida, reorganizar su vida, mejor dicho. Habló con su esposa, platicaron sobre este asunto y decidieron juntos entrarle a esa disciplina espiritual de alimentarse con la palabra de Dios. En ellos brotó otra vez esa necesidad de ser alimentados con la palabra de Dios. Juntos acordaron una hora de cada día, en lo cual ellos dejaban todos sus quehaceres y se concentraban al estudio, a la meditación de la santa palabra de Dios. Con el paso de los días, con esta práctica sistemática, no les fue fácil, tuvieron algunos tropiezos, hubo días en que no lo lograban, volvían a empezar, y así fueron creciendo y creciendo. Juntos, Juanito y su esposa volvieron a retomar esa disciplina de alimentarse con la palabra de Dios. Pronto en Juan y su esposa empezó a sentirse ese cambio que produce el alimentarse con la palabra de Dios. Empezó a fluir en ellos la doctrina de Jesucristo. Empezó a ver en ellos otra vez la facilidad. Empezó a ver en Juan la facilidad para hablar de Jesucristo. El gozo volvió a su vida. Su trabajo lo desempeñaba con alegría. Su relación con la esposa y los hijos fue bendecida grandemente. Y encontró de nuevo el verdadero sentido y propósito a su vida como resultado de haber entendido que necesitaba alimentarse otra vez con la palabra de Dios. Y entendió que para alimentarse con la palabra de Dios necesitaba disciplinarse, necesitaba determinar cada día un tiempo y una hora para dedicarse al estudio, dejar de ver celular, dejar de ver televisión, dejar de ver noticias. Y así fue como Juan, juntamente con su esposa, retomaron la disciplina de alimentarse con la palabra de Dios. La experiencia de este joven se repite en muchas iglesias. Y hermanos y amigos, es una lección también para nosotros. La disciplina espiritual en cuanto a la necesidad de alimentarnos con la palabra de Dios es algo que todo creyente debe decidir de manera disciplinada y ordenada. Escoger un tiempo cada día para dedicarse al estudio, a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios. Juan volvió a experimentar esa hambre, sí, porque solamente cuando tenemos hambre espiritual es que sentimos la necesidad de ser alimentados. Si usted no siente hambre por la palabra de Dios, usted no va a tomar la decisión de entrar en esa disciplina espiritual del estudio de la palabra para alimentar su espíritu y en consecuencia todas las áreas de su vida sean fortalecidas, su vida tenga nuevo enfoque, nueva perspectiva, nueva dirección, nuevo gozo, nuevo empuje. Termino dejándole esta reflexión. Yo te invito a que ores. Ora, habla con Dios con sinceridad, sin prejuicio y con humildad. Pídele a Dios
que haga nacer en ti, que haga brotar en ti esa hambre de aprender nuevas verdades bíblicas y aplicarlas a tu vida, como dice nuestro pasaje de referencia en Josué 1:8. Siempre meditarás en mis leyes de día y de noche y te esforzarás en cumplirlas, porque entonces harás prosperar tu camino, prosperarás y tendrás éxito y serás bendecido como Moisés bendijo a la tribu de Leví. Recuerde usted que la tribu de Leví tuvo una bendición especial, extraordinaria, tuvo distinción honorífica, recibió autoridad y ese privilegio para instruir al pueblo de Dios, a sus hermanos. Así usted, yo y todo cristiano podemos ser distinguidos honoríficamente cuando despierte en nosotros esa hambre por alimentarnos de la palabra de Dios. Recibiremos autoridad de parte de Dios, recibiremos poder y recibiremos el derecho para instruir a otros en el camino de la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga y yo estaré orando por ti para que nazca en ti esa hambre de alimentarte con la palabra de Dios y goces también de los beneficios que disfrutó la tribu de Leví. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque estos testimonios que nos deja, Señor, nos llevan de la mano, guiados por tu Espíritu, a la luz de tu palabra, para que comprendamos que en estos tiempos difíciles hagamos del estudio de tu palabra una prioridad en nuestra vida. Porque haciendo así, entonces prosperaremos y tendremos éxito. Seremos bendecidos en todos los aspectos. Muchas gracias. Bendice a todos los oyentes en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos muy queridos, muy amados, que Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de vosotros, con vuestros hijos, con vuestros enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.